aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, con esta frase anónima que dice: un derecho no es lo que alguien te debe dar, un derecho es lo que nadie te debe negar. Que pasen los litigantes. A veces es necesario callar para conservar lo más deseado. La lógica dice que los contratos se respetan y los negocios se protegen. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas. Silvia, tú eres la demandante. Explícame quién es Iván, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, gracias. Estoy aquí para demandar a Iván. Él es el representante de la compañía que yo trabajaba para ella, que se llama Intimacy Bra. Y lamentablemente... O sea, brasier íntimo, más Exacto, o menos así. Exacto. Si había exacto. que traducir. Sí. Y lamentablemente ellos injustamente me cancelaron mi contrato y yo estoy aquí para que usted me ayude para que me devuelvan mi trabajo como modelo. Ve diciendo la verdad. ¿Estoy diciendo la verdad, Iván? Ok. Continúa. ¿Y la verdad? A ver, cuéntame de qué se trata esta compañía, cuéntame. Bueno, esta compañía que yo llevo trabajando 3 años para ellos, se encarga de diseñar brasieres, panties, lingeries y traje de baños. Ok. ¿Ropa íntima o Sí. ropa...? Ajá. Claro. ¿Y entonces? Entonces, yo llevo desde los 8 años queriendo ser modelo. He trabajado para ello por muchos años. A mí me encanta la pasarela, verme linda, verme bella, tomar fotos. Y tuve la oportunidad de trabajar para ellos por 3 años. Ok. Fue que hace un año, lamentablemente, cuando yo fui a hacerme una evaluación porque yo me quería agrandar los senos, me dijeron que sería mejor que me haga una mamografía para ver para que todo esté bien, para seguir con la evaluación y a ver si quería hacer la operación. Cuando voy y me hago la mamografía, me piden que vaya una segunda vez porque aparentemente en el seno derecho encontraron un tejido denso y me dicen que vuelva. Cuando voy y me hacen la biopsia, doctora... ¿Te encontraron Doctora, un tumor me dicen- canceroso? Sí, sí. Ok. Que era de estado 1, fase 2. Ok. Estaba pequeñito, estaba Sí. en el principio, Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios estaba en el principio, doctora. Gracias a Dios. Sí. Y ellos me dan 2 opciones y vienen y me dicen que si yo quería hacerme la quimioterapia o la radiación. Y yo opto por hacerme la cirugía, doctora. Y gracias a Dios, fue un éxito. Fue todo un éxito, doctora. Vienen, me cogen y me entran por el pezón y estaba aquí en la parte de atrás. Y gracias a Dios estaba pegado al hueso. Y cuando entran, lo extraen, no hubo ningún problema. En la parte de aquí no hubo ningún vacío ni nada por el estilo. El cuerpo generó todo el tejido O perfectamente. sea, que te dieron una lumpectomía, te estirparon el tumorcito. Sí, sí, doctora. Sí. Y entonces preservaste casi todo tu seno. Sí, gracias a Dios, el sistema linfático no se afectó para nada y estuvo bien, Qué gracias bueno, al mija. Señor. ¿Qué edad tú tienes? Tengo 23 años, doctora. Qué bueno, mija. Sí, doctora, a mí me despidieron porque injustamente yo no les dije la verdad. Pero yo sé que en este país... Pero qué verdad, ¿de qué me estás hablando? Mire, doctora, en este país hay una ley que dice que el paciente tiene el derecho de reservar su diagnóstico de los resultados de cualquier examen que se haga. Y yo quise no decirles a ellos que a mí me había dado cáncer simplemente de lo seno, dijo, doctora. Iván, espera. Tú me estás diciendo a mí que tú tenías la obligación de revelarle a él tu diagnóstico médico. No, doctora, yo no tenía ninguna obligación de decirle a ellos, en ningún momento. Y por eso yo estoy aquí, porque yo quiero que ellos me devuelvan a mí mi trabajo. Entonces te despidieron injustificadamente. Sí, doctora. No, ¿En base a qué? injustificadamente. Cuando te despidieron, ¿qué te dijeron? Ella violó la cláusula del No, contrato. me dijeron, simplemente me dijeron que no podía seguir trabajando porque yo fui una paciente de cáncer. Y justamente, doctora, yo en ningún momento No es exactamente- siento que yo no puedo Ok, hacer mi trabajo. ¿Qué tú tienes ahí sobre tu podio? Mire, doctora, aquí tengo A ver, ven acá. mi catálogo más reciente aquí. Ok, perfecto. Que se ve muy bien. Exacto. Eso fue de lingerie y de traje de baño. Muy bien. Y aquí tengo los resultados últimos de los exámenes.
Ok. Pero A háblale ver, de la pero violación de escúchame lo que contrato. a ver, pero no te De vayas. la cláusula que violaste. ¿Tú tienes tu contrato con la compañía? Ellos? Sí, Claro, doctora. ahí está el Aquí está. punto. Ok, aquí está. Tranquila, porque a ti te está De ahí faltando donde parte de vio tu demanda. comenzar. Sí, sí, doctora. Escúchame un minutito, fíjate. Este contrato dice, la modelo debe notificar de cualquier cambio en su condición médica o estado de salud. El omitir o mentir sobre este aspecto es causal de despido inmediato y cancelación del contrato. Sí. O sea que él te despide en base a esta cláusula que está en el contrato. Ahora fíjate lo que yo quiero que tú me expliques. Ok. ¿Cuándo tú firmas el contrato y cuándo te diagnostican? Doctora, yo firmé el contrato en enero del 2014. ¿Y cuándo te diagnostican? En agosto de ese mismo año. O sea, 7 meses después. Exacto, doctora, sí. Y cuando tú firmaste el contrato, tú no tenías nada. Tú no tenías que revelarle absolutamente nada. En ningún momento, doctora. Ok. Y cuando te diagnostican en agosto, ya entonces tú no le dices nada tampoco a él. No, doctora. Vas y te haces tu tratamiento y luego regresas y vuelves a desempeñar tu trabajo. Exacto, doctora. Yo pensaba que eso a mí Entonces, no me ¿cómo él se afectaba. entera que te dio cáncer? Doctora, lamentablemente, una amiga mía, que ya no es amiga mía, me hizo algo muy malo, jugó sucio conmigo. Ella publicó algo en las redes, algo muy malo que yo no quería que la gente... Algo sobre tu estado de salud. Sí, A doctora. ver, hablando de tu cáncer. Sí. Y él se entera de esa manera. Doctor. Ok. Entonces, es cuando él te vota. Eso es correcto. Perfecto, vuelve a tu podio. Gracias, doctora. Ok. ¿Cómo respondes, Iván? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi argumento es el siguiente. Bueno, yo primero que nada lamento lo que está pasando, la empresa lamenta lo que está pasando. Una chica tan bella como ella, pues, que está Bueno, pasando pero por ella la situación de está cáncer y perfectamente- cualquier persona puede pasar por Pero eso, ella ¿no? está bien. Nadie está exento de eso, pero Pero el ella caso está es bien. que ella mintió, doctora. Ella mintió. En el proceso, Doctora, yo en el mentí porque proceso yo que ella tenía- estuvo con su enfermedad, ella vino a mí y pidió vacaciones 4 meses. Y lo conversamos y salieron sus vacaciones. De la misma manera que pidió las vacaciones los 4 meses, pudo haber venido a mí y contarme la situación que tenía. Y no Doctora, hubiésemos ellos evitado no me todo iban a esto. conceder ¿Por las qué? ¿Qué hubiera vacaciones, pasado si te doctora. cuenta la Ellos no me verdad? las iban a Bueno, conceder. primero, la empresa que yo represento da un aporte anual a una fundación que vela por los pacientes que tienen cáncer, empezando por allí. Fíjate lo que a mí me hace falta entender. ¿Por qué razón tú tienes esta cláusula en este contrato? Bueno. ¿Cuál es el propósito de esta cláusula? De exigirle a las modelos que tienen que notificar cualquier cambio en la condición médica o estado de salud. Perfecto. A ver, Hace esa 5 parte años, para la mí- empresa que yo represento tiene 10 años. Ajá. Hace 5 años, una de nuestras modelos, Estrella, decidió hacerse un implante de glúteo. Sin notificarlo a la empresa, sin notificarlo a su familia, Doctora, ni a su eso no tiene marido. nada que ver Un con momento, mi déjame caso. hablar, déjame Déjame, hablar. por favor. Es mi momento, es mi Déjame espacio. escuchar. Esta operación, obviamente, salió fallida, ¿ok? El esposo de la modelo, pues, pensó que nosotros habíamos mandado a la modelo a hacer la operación, a hacerse esa cirugía. Obviamente que no teníamos conocimiento de ello. Nos cayó demanda. Hubo una campaña en televisión, en los medios, de los cuales hablaban mal de nuestra reputación, no hablaban mal de nuestra compañía. En base a una mentira. Y en base a una mentira, por supuesto. Entonces, mis abogados y la compañía decidimos hacer esa cláusula que está allí, que usted la leyó, Ya. claramente para resguardarnos nosotros como empresa. Así tan sencillo. Exacto, doctora, eso no tiene nada que ver con mi caso. Nada Ok, que vamos ver. a hablar ahora de ella. Ok. Ella, ya después que recibió su tratamiento de cáncer, etcétera, volvió a la empresa, desempeñó su trabajo, Buenísimo. lo hizo bien. Resulta, acontece que hay un video que ella grabó y que subieron Pero, doctora, en yo YouTube, no en la posteé ese internet, video en las donde redes ella sociales. habla En de ningún su momento yo quise enfermedad. partir de ese Mi video en las redes compañía, sociales, mi doctora, en ningún empresa momento. se dedica a vender sensualidad, no a vender gente que tiene enfermedad con cáncer, a vender compasión, a vender tristeza, a vender muerte. El Eso cáncer es no es sencillo. sexy. Claro. Claro, la Ok. empresa fabrica ¿Usted el traje trajo de el baño. video, Sí, ese sí, video? está en producción. Ok. Yo solo entregué a producción. Déjeme verlo, señor director. Hola Ahora que chicas, estoy aquí respirando este día, este oxígeno bello y precioso que Dios me ha dado aquí. Estoy para decirle a ustedes que en el mundo del modelaje, toda la belleza, todo el glamour siempre tiene un enemigo.
Estoy aquí para decirles que se haga la mamografía anualmente para que ustedes puedan salvar sus vidas y seguir una vida sana y alegre, que Dios le permita eso. Podemos salvar una vida. Doctora, Doctora, incluso en ningún las momento prendas que yo está tuve la luciendo allí en oportunidad ese de video postearlo. son las Yo prendas no de mi quise marca. que eso la gente lo viera. Son las prendas de mi marca. En este momento yo no estaba preparada para que la gente lo viera. Doctora, Mi amiga, que ya no es repito, amiga, doctora, tuvo la empresa no no hiciste vende ese video lástima. Mire, Para la inspiración del futuro, algo, y tu amiga lo colgó en las redes. Exacto, doctora. Dime una cosa, y voy a hacer un corto receso. Ustedes trajeron testigos. Sí, por supuesto, doctora, tengo sí, testigo. Y yo quiero saber esto, me lo respondes después del receso. Si esta compañía no te quiere, habiendo tantas otras compañías, ¿por qué tú insistes en esta? Me lo dices después de este corto receso, no se vaya. Oye, ¿no sería que tú le querías quitar el puesto a ella, quizás? claro. Sí, doctora, quizás tú querías exactamente tomar eso fue lo que el lugar hizo. que ella estaba ocupando en la empresa. Intimacy Bra lo que vende es sensualidad. ¿Usted cree que esto demuestra que tristeza? Caso cerrado. Gracias, doctora, gracias. Bueno, le explico aquí. En el contrato que le entregué, usted puede ver que ellos tienen una cláusula más abajo que dice así.